¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Un domingo más transmitiendo desde su casa para su hogar. Gracias por habernos elegido el día de hoy en este que será nuestro último servicio virtual del 2020, ¿no? Gracias de verdad por acompañarnos durante todo este año que ha sido un año atípico, un año con dificultades, retos, pero creo que también un año lleno de oportunidades, ¿no? Oportunidades para desarrollarnos, para crecer, para aprender. Y de verdad lo invito a que estos últimos días del año haga un análisis minucioso de lo que podría significar al final este año para usted. En vez de verlo como un año que nos lleva a la depresión, a la tristeza, a la frustración o al fracaso, véalo como un año en donde nuestra fe fue probada, nuestra fe fue ensanchada. Véalo como una oportunidad en donde experimentamos a Dios de una manera especial y sobrenatural, como un Dios proveedor, como un Dios protector. Vamos al mensaje de la palabra de Dios, que cabe mencionar que hoy tengo sobre mis hombros un gran peso, ¿no? Un gran desafío, que es compartir con ustedes los últimos 4 capítulos del segundo libro a los Reyes. Y digo todo un peso, un desafío en el buen sentido de la palabra, ¿no? Usted se ha dado cuenta que las últimas semanas, mis amigos Roberto, Edson, Adrián, un servidor, habíamos estado compartiendo 2 capítulos. Y créanme, quienes hemos tenido esta experiencia, sabemos que es difícil compartir 2 capítulos. ¿Por qué? Porque nos vemos en la triste necesidad de dejar fuera muchísimas riquezas. ¿Para qué? Para presentártelo en un tiempo promedio de 30, 40 minutos, ¿no? Cuidando esa experiencia para ti. Entonces, quiero cuidar del mismo modo el tiempo de 40 minutitos, 45 máximo, para compartirte los últimos 4 capítulos de esta serie Gloria y Desgracia. ¿Estamos listos? Yo lo estoy muy emocionado, así que te invito a levantar tu mano derecha ahí en casita y repite después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, que se escuche ya en casita: a partir de hoy no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Venga, vamos a partir del capítulo 22. Recuerde que mi buen amigo y copastor de esta iglesia, Adrián, estuvo compartiendo con nosotros el capítulo 20 y 21, en donde de manera muy breve le platico. Veíamos a un rey Ezequías, que cabe mencionar fue un buen rey, caer enfermo, ¿no? Una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte en tan solo 15 días. Ezequías ora a Dios con mucha fe. Y bueno, nuestro Dios, siendo tan misericordioso, responde a su favor y le prolonga la vida por 15 años más. Sabemos que Ezequías muere y bueno, llega al trono Manasés, su hijo. Nos platicaba mi buen amigo Adrián que fue no uno de los peores reyes, el peor rey que Judá tuvo. ¿Lo escuchó bien? El peor. O sea, por encima de Jeroboam. Y sí, yo sé que estaba pensando, oye, pero Jeroboam no era del sur, era del norte. Sí, pero incluso la escritura lo lleva a esa comparación con él. Sabemos que Jeroboam lo que hizo fue introducir la idolatría al pueblo de Israel. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Y peor que él, ahí tenemos a Manasés. Peor que Acab, ¿lo recuerdan Acab? El esposo de Jezabel. Los que se dedicaban a matar a los sacerdotes y profetas de Dios. Bueno, peor que Acab. Peor que Acaz, ¿lo recuerdan Acaz? Aquel que entregó a sus hijos en sacrificio a esta deidad, a este dios Moloch, ¿no? A esos dioses paganos. O sea, peor que esos reyes que acabo de mencionarte, tenemos a Manasés. Así de tremendo andaba el amigo. Bueno, también nos comentaba que asciende al trono Amón, el hijo de Manasés, y fue igual que su padre, igual que sus antepasados. O sea, no había para dónde levantar la cabeza y decir hay esperanza, no lo había. Pero ¿qué creen? En estos capítulos 22 y 23 encontramos a un rey llamado Josías, y cabe mencionar que es considerado
uno de los mejores reyes que Judá tuvo. Es más, algunos historiadores dicen que fue el mejor rey que Judá tuvo. Y tiene mucho sentido porque yendo al versículo 25 del capítulo 23, espero que tenga su Biblia a la mano. Yendo al versículo 25, sé que me estoy adelantando mucho, pero ahorita van a ver por qué. Verso 25 del capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. Miren lo que dice. No hubo otro rey antes de él, refiriéndose a Josías. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él hubo otro igual. Mire qué bonito, ¿no es cierto que hace referencia a las palabras de Jesús? Dice que lo amó con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No hubo otro rey como Josías. Es curioso, pero Josías asciende al trono cuando éste tenía 8 años de edad. ¿Escuchó bien? 8 años de edad. No es sorprendente, ya que en la Biblia, en esta parte de los reyes, hemos descubierto a otros reyes que ascendieron a una muy corta edad. Incluso su abuelo Manasés, ese rey malvado, ¿no?, el peor de Judá, ascendió al trono cuando tenía 12 años. Pero bueno, en el caso de Josías, llega a los 8 años al trono y gobierna o reina por 31 años, siendo uno de los mejores, vuelvo a repetir, por algunos historiadores, comentaristas dicen, el mejor rey de Israel. Bueno, del versículo 3 del capítulo 22, vaya conmigo, del verso 3 del capítulo 22 al verso 3 del capítulo 23. Aquí vemos a Josías que hace una limpieza, manda a limpiar el templo. Recuerde que para ese entonces ya había empezado cierta invasión por parte de Babilonia. Manasés obviamente hizo lo malo y empieza a haber una limpia por parte de Josías. Entra al templo, le habla con sus allegados. ¿Saben qué? Necesitamos reconstruir el templo que ha sido dañado, que ha sido lastimado. Y miren nada más. Hay algunos datos interesantes ahí que me voy a brincar, no son tan relevantes a donde quiero llevarte, pero sí hay algo muy puntual aquí. En esos versos del 3 del capítulo 22 al 3 del 23, Josías dice que encuentra el rollo de la ley. ¿Escuchó bien? Dice que encuentra el rollo de la ley. Es interesante, esta parte me gusta muchísimo. ¿Por qué? Me gusta y me pone triste, porque significa que por años el pueblo de Dios caminó sin la más mínima idea de quién era Dios. O sea, le dieron la espalda a Dios. Manasés gobernó por 55 años, su hijo Amón 2 años. Estamos hablando que por 57 años el pueblo de Israel caminaba sin Dios. Tanto así que se había extraviado el libro de la ley. ¿Cuál es este libro de la ley? Según historiadores, según comentaristas, Deuteronomio, el segundo libro de la ley. Ahora, qué triste que hayan extraviado ese libro de la ley. Es casi como decir, se extravió la Biblia. Como decir, bueno, en Rojo Gómez llevamos para 15 años como iglesia, pero pues no hubo Biblia que nos dirigiera. Hasta el año 16 que cumplimos aniversario, alguien encontró una Biblia mientras limpiaban la iglesia. Es algo similar. ¿Se da cuenta? Y no es cierto que hoy en día habemos muchas personas o hay muchas personas que han extraviado la palabra de Dios. Y usted dirá, no, yo sé dónde está. Está en el cajón, está en la cochera, está debajo de la cama. Yo sé dónde está. No me refiero a eso, sino las palabras que Jesús le decía a los fariseos en el libro de Juan capítulo 8. La palabra ya no tiene cabida en sus corazones. Hay muchas personas que han extraviado la palabra de Dios, lo han dejado fuera de sus vidas. Y eso estaba experimentando el pueblo de Israel. Pero Josías, hermoso esto, encuentran este libro de la ley, lo comienzan a leer y Josías queda impactadísimo porque en Deuteronomio escucha, lee, entiende los juicios que Dios iba a traer a su pueblo por desobedecerle, por abandonarlo, por darle la espalda. Josías también leyó los beneficios, las bendiciones que tendrían por obedecerle.
Lo que hace Josías al escuchar la palabra de Dios, el rollo de la ley, Deuteronomio, dice que llora, se arrodilla, se viste de cilicio, ora a Dios. Y convoca a todo el pueblo, pequeños, grandes, a todos, principales, a gente importante, a todos los convoca y dice, vamos a hacer un pacto. Vamos a serle fieles a Dios, vamos a seguir este rollo, este libro de la ley, vamos a seguir su palabra. Y todo el pueblo se compromete. Es hermoso cómo Josías restaura, por así decirlo, la comunión con Dios, que había estado perdida por más de 57 años. Vemos aquí cómo Josías definitivamente es un rey admirado, es un buen rey. Qué hermoso. Ahora, del verso 4 del capítulo 23, ya estamos ahí. Mire qué rápido nos aventamos el capítulo 22. Del verso 4 del capítulo 23 al verso 23 del mismo capítulo, hay algo bien sabroso aquí. Josías destruye, escuche esto, de raíz la idolatría que había en Judá. De raíz. ¿Y a qué me refiero con esto? Usted encontrará en esos versos del 4 al 23 de este capítulo 23 que Josías va al templo. Recuerde esto, nos lo comentaba Adrián la semana pasada. Su papá, más bien su abuelo, Manasés, había levantado imágenes de acera en los atrios del templo. Había corrompido el templo a Jehová. ¿Cómo no? Pues habían olvidado de la ley. No había Biblia, no había voz de Dios que dirigiera a ese rey y a ese pueblo. Entonces había una idolatría realmente asquerosa, por así decirlo. Lo que hace Josías, entra y quita todas esas estatuas, todos esos altares y los quema. Así. No solo eso, Josías va más allá. Va hasta donde Salomón, miren nada más hasta donde nos estamos remontando. Usted lo puede encontrar en esos versos del capítulo 23. Josías va hasta el territorio donde Salomón había levantado 3 altares para sus esposas, ¿lo recuerdan? O sea, más de 700 esposas y 300 concubinas. No, dice que las mujeres terminaron por desviar su corazón. Pero por complacerlas, él levanta ciertos altares. Nos los dice verso 13. Dice que a Astoret, a Quemos y Milcom. Y llega Josías, ¿y qué creen? Derriba todo y los quema. Yo creo que amigo, si le tuviéramos o lo pudiéramos poner un apodo, sería el cerillín. Le encanta quemar todo a Josías. Ahora, ¿por qué digo que fue hasta la raíz? Porque entonces va a los lugares en donde Jeroboam, miren nada más hasta dónde nos remontamos. Jeroboam, quien introdujo la idolatría a Israel, quien había levantado 2 becerros, ¿lo recuerdan? Uno en Dan y otro en Betel. Uno en el norte y en el sur. ¿Para qué? Para que ya no fueran a Jerusalén. Y lo que hace Josías es derribar esos becerros y quemarlos también. Vemos a un Josías erradicar de raíz la idolatría. Realmente me encantaba esta parte y me emocionaba muchísimo. Otra cosa que también vemos aquí es cómo, en este capítulo 23, cómo Josías mejora, por así decir, la adoración a nuestro Dios. Mire lo que dice el verso 21 de ese capítulo 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Miren, lo que Josías leyó en el rollo que encontraron, dice, aquí me dice que debo celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Obviamente era recordar cómo Dios libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto por más de 400 años. Eso era la Pascua. Podría significar para nosotros, para el cristianismo, recordar la muerte y resurrección de nuestro Dios. Eso sería la Pascua. Y lo que hace Josías es, vamos a celebrarla. Mire lo que dice el verso 22, es clave. No había sido hecha tal Pascua, escuche por favor, desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel. Ojo, se fue hasta jueces. Y mire lo que dice. Ni en todos los tiempos de los reyes de Israel. O sea, nunca había habido una celebración como la que Josías organizó. Mejoró la adoración a nuestro Dios.
Estamos viendo a un Josías realmente impresionante. Ahora, por si fuera poco, en estos versículos 23 del capítulo 23, vemos el cumplimiento de varios tiempos proféticos, así como suena. Número 1, verso 16 del capítulo 23, dice: y se volvió Josías. Esto es cuando estaba destruyendo todo, ¿no? De raíz, toda la idolatría. Miren lo que dice. Y se volvió Josías a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Cuál había anunciado? Primera de Reyes. Esto está bien sabroso. Cuando lo leía hasta me daba muchísima esperanza de saber que Dios siempre cumple sus propósitos. Primera de Reyes, capítulo 13. Mire lo que dice el verso 1. Usted va a recordar esta historia. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Miren nada más a quién se va a referir. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. ¿Lo recuerdan? Que este profeta anónimo ni siquiera le dirigió la palabra a Jeroboam, sino más bien a la piedra, al altar. Dijo: yo creo que es más probable que la piedra que está en el altar me ponga atención a la piedra que hay en el corazón de Jeroboam. Y por eso este profeta dice: altar, altar. Déjate lo leo para que lo escuches de manera textual. Dice: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado, escuche, Josías. Esto lo anunció este profeta 300 años antes de este acontecimiento. Hoy nos encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 16. Pero 300 años antes se había profetizado la llegada de Josías, que iba a ser exactamente lo que estaba haciendo: sacar los huesos de esos falsos sacerdotes y profetas y quemarlos en ese altar que había levantado Jeroboam. ¿Recuerdan que hasta había hecho o agendado una festividad nueva Jeroboam? O sea, hizo un día festivo para él, para su religión. Ese estaba bien loco, ese amigo. Ahora, otra cosita que vemos aquí, además de quemar los huesos de estos sacerdotes, de estos falsos sacerdotes, vimos que también se da el cumplimiento de la llegada de Josías 300 años antes. Mire qué hermoso, ¿no? De saber que aun cuando Josías no existía ni en la mente de sus padres, ya existía en el corazón de Dios. 300 años antes, realmente es hermoso. Miren lo que dicen los versos del 24 al 27. Dice que Josías erradica todas las abominaciones. O sea, por si todavía quedara algo de que fue hasta derribar los becerros que levantó Jeroboam, hasta los altares que levantó Salomón para sus esposas, los altares que levantó su abuelo Manasés. Por si fuera poco y para que no quedara rastro alguna, dice todas las abominaciones. O sea, ya mejor ni las enlistó Josías. Para que se den una idea general, todas las abominaciones que había en la tierra de Judá. En esos últimos versículos del capítulo 23 vemos cómo Jehová reconoce su buen gobierno, pero también, escucha esto es bien duro, pero también ratifica el juicio que vendrá sobre Judá por causa de Manasés. O sea, no por causa de Josías, por causa de Manasés, porque derramó mucha sangre inocente Manasés. Y dijo: mira, por causa de ese cabezón, los voy a llevar al exilio, tal como le pasó a tus vecinos Israel. Así ustedes irán al exilio. Alguien pensaría, entonces, ¿para qué Josías lee el rollo, atiende las palabras de Dios, invita y convoca al pueblo para hacer un pacto con Dios, si al final Dios va a hacer caer y descender su juicio? ¿Para qué entonces? Alguien podría pensar, si de todos modos Dios va a permitir que una gran tribulación venga a la tierra, pues ¿para qué me arrepiento? ¿Para qué le entrego mi corazón a Dios? Porque Josías sabía que esa era la perfecta voluntad de Dios.
y que los juicios y los planes de Dios son perfectos. Realmente es interesante. Versos 28 y 30 nos muestran cómo la muerte de Josías, y es bien triste. Josías muere en una guerra que no era suya. Usted puede encontrar más descripción, más datos en 2 de Crónicas 35. Le cuento rápidamente. Hay una pelea, los asirios, los egipcios, y entonces pues yo creo que Josías dijo, ando aburrido, pues yo también le quiero entrar a los trancazos. Total que el rey de Egipto le dice, mira, no te metas. Lo puede encontrar en 2 de Crónicas 35. No te metas. Dios me envió y mejor hazte un lado, porque entonces Dios puede hacerte juicio a ti por meterte en los planes de Dios. Pero Josías no hace caso. Y entonces muere en una batalla que no era su batalla. ¿Qué nos dice esto? Que como todo rey, aunque fue uno de los mejores o el mejor rey de Judá, era un hombre imperfecto. Todo se estaba preparando para la llegada del rey perfecto, el rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo el Salvador. Y así termina un buen rey o el mejor rey de Judá, que es Josías. Y bueno, con tristeza vamos a ver en los últimos 2 capítulos, 24 y 25. Bueno, todavía un poquito parte del 23, pero básicamente 24 y 25, los últimos reyes que llevaron a Judá al exilio. Ya lo hemos visto por varias semanas atrás. Edson nos estuvo hablando de ese preexilio junto con Roberto también. Adrián ya nos dio un panorama todavía más amplio de lo que esto significaría, porque ya en ese entonces Israel ya estaba exiliado por los asirios. Y obviamente ahora vamos a ver cómo el pueblo del cual Dios tuvo mucha gracia, Judá, ahora va a ser exiliado por los caldeos, por Babilonia. ¿Y por qué digo mucha gracia? Recordarán que en el norte 19 reyes, todos malos, pésimos. En este lado del sur, al menos de 20 reyes, podríamos decir que la mitad fue bueno. Y uno de los mejores fue Josías. Dios siempre tuvo mucho cuidado del pueblo de Judá. Pero miren nada más. Vemos aquí, después de la muerte de Josías, en los versos 31, que asciende al trono uno de sus hijos llamado Joacás. Y Joacás reina solamente, miren nada más, 3 meses. ¿Por qué? Porque fue igual de malo que su abuelo y que su tatarabuelo, ¿no? En vez de seguir los pasos de su padre Josías, imita la conducta de sus antepasados, de los reyes de Israel. ¿Recuerdan? 19 pésimos. Bueno, decidió imitar esa conducta y solamente gobierna 3 meses. ¿Por qué? Porque llegan los egipcios y me lo quitan. Se lo llevan preso y muere preso este hijo de Joacás. Y bueno, ahora lo que va a hacer el rey, el faraón más bien, de Egipto, es poner. Note lo siguiente, ya no es Dios poniendo, ahora es faraón poniendo al nuevo rey de Judá. Y dice que asciende al trono Eliakim, mejor conocido también como Joacim. Asciende al trono otro hijo, escuche, de Josías. Es el segundo. Josías gobierna por 11 años, pero hay algo bien triste en la vida de este personaje, muy duro, muy duro. ¿Les recuerdan que yo les decía que después de todo el buen gobierno de Josías, Dios le hace saber, Jehová le dice a Josías, mira, me encanta tu reinado, estoy muy contento, pero de todos modos voy a hacer caer el juicio sobre mi pueblo, por la maldad de Manasés, por la perversidad de Manasés. Pero hay algo clave aquí también, porque su hijo, estamos con Joacim, tuvo la oportunidad, la misma oportunidad que su padre, de arrepentirse y de seguir el buen camino, el camino de Dios, y no lo hace. ¿Recuerdan que Josías, cuando recibe el rollo, lo lee, cae postrado, llora, le entrega su vida a Dios para su servicio y convoca a todo el pueblo para servirlo y amarlo? Bueno, la misma oportunidad tuvo también su hijo Joacim. Miren nada más lo que sucede en Jeremías 36. Y usted estará pensando, ¿nos vamos hasta Jeremías? En este tiempo, Dios estuvo hablando a Joacim a través de Jeremías. Incluso, si vamos al libro de Daniel, vamos a encontrar a un Daniel hablando de ese tiempo en el que Judá ya estaba en el exilio.
70 años. Incluso Daniel lo predijo, Jeremías lo confirma. Vemos a Dios ahora, miren nada más lo que sucede. Jeremías 36, verso 1, dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, recuerde que es el mismo Yahvé, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Mire lo que dice el verso 3. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Escuchó? A Josías, su padre le dijo: yo voy a hacer caer el juicio sobre mi pueblo, no hay vuelta de hoja. Sin en cambio, vemos que se dirige a Joacim y le dice: mira, si tú sigues esta ley, te arrepientes, yo seré capaz de perdonar a mi pueblo y no exiliarlos. Así, ¿qué creen que hace el tremendo? Verso 20, por favor, de Jeremías 36. No, de verdad, cuando leía esto, siendo brutalmente honesto, mi cuerpo se estremeció. Escuche, verso 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Escuche, por favor. Y el rey estaba en la casa del invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. ¿Ya se pudo imaginar? Había un brasero ardiendo delante de él. Verso 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el que el brasero había. Joacim, el rollo que habían encontrado de la ley de Dios, Deuteronomio. Es más, no sé si mencioné esto al principio. Según historiadores, según comentaristas, dicen que esa copia, ese libro, era una copia de Moisés. O sea, no es como que pasó de un escriba a otro. Era una copia exacta de Moisés la que habían encontrado. Era un hallazgo importantísimo. Y lo que hace este rey Joacim es aventarlo y que se quemara. Una muestra abierta a decir: no me interesa nada de Dios, y quemó la ley de Dios. Entonces dice que Dios se llenó de ira y dijo: este pueblo realmente no quiere nada conmigo, tendré que tristemente exterminarlo, ¿no? Por así decirlo, me estoy refiriendo más bien al exilio. Miren lo que sucede. Verso 8 del capítulo 24, estamos aterrizando. Después de que muere Joacim, sube al trono Joaquín, otro hermano, o sea, otro hijo de Josías. Miren nada más, ya van 3 hijos de Josías que han estado en el trono. Y viene Joaquín, también conocido como Jeconías, lo va a encontrar en otras partes como Isaías también, Jeremías, lo va a encontrar. Y hay algo interesante aquí, mire lo que dice. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. ¿Cuántos? 3 meses. Lo mismo que su hermano, ¿no? El anterior. 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Mire lo que dice aquí. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y la ciudad fue sitiada. Desde aquí vemos cómo empieza, por así decir, la primer deportación del pueblo de Judá hacia Babilonia, a causa de este hombre llamado Joaquín. Joaquín lo que hace es rendirse ante los caldeos. Básicamente sale con las manos en alto y con un pañuelo blanco y dice: yo no quiero problemas, ahí está, llévense todo lo que quieran, solamente déjenme en paz con mi madre, con mis esposas. En vez de que Joaquín se rindiera a los pies de su rey, del rey de reyes, no, se rinde ante los caldeos. Y vemos con tristeza cómo empiezan a saquear el templo. ¿Recuerdan ese templo glorioso? Ya lo vimos con Salomón, la descripción, los detalles de esa construcción. O sea, toneladas de materiales importantes. Toneladas. Maderas finas, piedras preciosas. Y vemos aquí cómo empiezan a desmantelar el templo. Se empiezan a llevar todo. ¿Por qué? Porque Joaquín dijo: a mí nada más déjeme en paz. Lo que hace la escritura, y usted lo va a encontrar en esos versículos del 8 hasta el 17 del capítulo 24. Pues bueno, llevan preso a Joaquín. Y hay algo interesante aquí. La Biblia no dice que Joaquín murió. ¿Recuerdan que en cada uno de los reyes siempre nos mencionan y murió? Y ascendió al trono tal persona y fue enterrado en el sepulcro de sus padres. De Joaquín no se dice eso. Esto empieza para mí como una nota de esperanza. Y con eso voy a cerrar. Eso empieza y se ve como un rayo de luz en un tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel. Bueno, llega Joaquín, está preso y asciende a su trono el último rey de Judá, que es uno de sus tíos, llamado Matanaías, o mejor conocido aquí en la Reina Valera como Sedequías. Sedequías llega al trono, gobierna por 11 años, y lo que sucede aquí es que lo agarran porque quiso escapar. Habían hecho un hoyo en los muros de la ciudad, porque Babilonia ya los tenía sitiados. ¿Recuerdan lo que eso significa, sitiar una ciudad? Cortar todo suministro de agua, de alimento, hasta que el pueblo ya no pudiera con el hambre. ¿Recuerdan cuando estaban practicando el canibalismo porque los asirios habían sitiado Israel? ¿Lo recuerdan? Algo estaba pasando con ellos. Más de 2 años llevaban sitiados por los de Babilonia, por los caldeos. Y entonces hacen un hoyo en el muro y tratan de escaparse. Querían correr hacia Egipto, pero son interceptados. Obviamente lo llevan ante Nabucodonosor, y lo que hacen es, delante de Sedequías, degollan a todos sus hijos. Después de eso, le sacan los ojos a Sedequías. Qué triste, ¿no? Que la última imagen que pudieran ver sus ojos fue ver cómo le cortaban la cabeza a sus hijos. Creo que eso fue algo que lo atormentó por años. Sedequías muere preso, muere ahí encarcelado. Y usted estaría pensando, ¿y así es como termina el segundo libro de Reyes? Todo el capítulo 25, mis amigos, mis hermanos, nos va a hablar de la caída de Judá, de Jerusalén, y la cautividad de la misma. Encontramos en el libro de Daniel, encontramos en Jeremías muchísimos capítulos que nos hablan de la triste condición de Israel. Realmente muchos preferían mejor morir. No soportaban el que estuvieran subyugados, pero sobre todo humillados. Los que cantaban los preciosos cantos al Dios, al Rey de Reyes, ya no cantaban más. Recuerdan que reyes iban a visitar Israel para escuchar la sabiduría de Salomón, solamente para contemplar con sus ojos esa arquitectura tan impresionante. Ya no. Ese templo, esa ciudad amurallada, había sido pisoteada. Nabucodonosor entró y empezó a destruir ciertas partes del muro.
Vemos en ese último capítulo 25 cómo empiezan a quemar el templo, los lugares importantes para Israel. La ciudad quedó destrozada. Se llevaron a miles de personas al cautiverio. Solamente quedaron algunos pocos en Israel, en Judá. ¿Sabes quiénes? Los pobres. ¿Y sabes para qué? Para que cuidaran las viñas. O sea que los de Babilonia ponían a trabajar a algunos y bueno, pues come lo que tengas ahí, puras uvas, y mantente con vida. Los demás estaban siendo esclavizados en Babilonia. Había guerreros, se habían llevado soldados. ¿Recuerdan los valientes de David? O sea, Jerusalén, Judá, por años fue uno de los ejércitos con una milicia realmente imponente. Y ahora servían para Nabucodonosor. Es realmente triste. Y usted dice, pastor, ¿y así cierra Segunda de Reyes? ¿Así se acaba nuestra serie? Sí, así acaba nuestra serie. Recuerda que hace poco más de un año comenzamos con la gloria de Israel, siendo un solo territorio. Y tristemente vimos cómo poco a poco se iba degradando, iba decayendo al convertirse en dos territorios, el territorio del norte y del sur. Siendo un pueblo lleno de gloria, se ha convertido en una desgracia. Ahora son la burla, el hazme reír de todos. Pero sabes, mis amigos, no quiero dejarte con un sentimiento pesimista, fatalista. ¿Recuerdas que te dije que hay una nota de esperanza? Nuestro Dios siempre es un Dios lleno de compasión. Recuerdan que desde el principio de esta serie, su palabra nos estuvo diciendo que nunca iba a faltar un hombre del linaje de David. Nunca. Y aquí vemos que todo se perdió. Ya no hay más esperanza. Pero recuerdan que Joaquín no murió. Mire lo que sucede. Wow, eso está bien sabroso. En Jeremías, último capítulo, 52, verso 31, 34. Si tiene su Biblia, de verdad, léalo conmigo, porque se va a ir para atrás. Va a saltar de alegría. Después de todo este escenario tan caótico, mire lo que sucede. Jeremías 52, verso 31 al 34, dice así. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes deudécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, tenía 37 años ya preso, encerrado a Joaquín. Pero hay un cambio de gobierno. Ya no está Nabucodonosor. Ahora asciende al trono Merodac. Y este rey tiene compasión de Joaquín. ¿Por qué? No lo sé. Por la gracia de Dios. Porque Dios acordó que tenía un pacto con su pueblo. Por la gracia de Dios. Y de verdad, cada vez que pienso en esta historia, pienso en mí. Y deberías pensar en ti. Porque siendo tan malos y tan perversos, dándole la espalda a Dios con tan poco, Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Sigue teniendo misericordia de nosotros. Mire lo que sucede. Y alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban en él en Babilonia, que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan a la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Joaquín no era el único rey prisionero. Babilonia, ese territorio que habían ignorado, todos se habían concentrado en Asiria. Ahora los egipcios no se daban cuenta que se estaba construyendo en un monstruo. Y ahora viene
Babilonia y conquista muchos territorios. No era el único rey. Había más reyes, pero solamente de Joaquín se tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Jehová se acordó de su pacto. Jehová se acordó de su pacto. En mismo Jeremías 29, ¿no hay un versículo precioso? 29:11. Lo hemos memorizado. Nos encanta repetirlo. Lo utilizamos como una promesa. Claro que sí. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuándo estaba diciendo esto? Jeremías le estaba diciendo a un pueblo que iba a llegar al exilio, a la cautividad. Primeros versículos de este capítulo 29 de Jeremías les está diciendo, miren, lleguen a Babilonia, construyan casas, casen a sus hijos, cásense ustedes, porque un largo periodo les espera, 70 años. Aunque otros falsos profetas estaban levantando por ahí diciendo, no es cierto, en 2 años nos vamos. ¿Para qué? Para minimizar su pecado. Pero Jeremías dice, no va a ser así, estarán 70 años. Daniel lo dijo también, estarán 70 años. Algo interesante hay ahí en Jeremías 29. Dice, ¿saben qué? Traten bien ese gobierno, hagan las paces con Babilonia, porque su bienestar, el bienestar de Babilonia va a ser bienestar para ustedes. No se levanten contra ellos. Por un periodo de 70 años estarán cautivos, solamente para que reconozcan que me dieron la espalda a mí. Pero yo he hecho un pacto con ustedes. Yo he hecho un pacto con ustedes y es volverlos a su ciudad. Les daré su territorio. Aquel que le quité a los cananeos, se los he de entregar nuevamente a ustedes porque les pertenece, porque son mi pueblo. Mire lo que sucede. Mateo capítulo 1. Usted dirá, ¿nos fuimos hasta el Nuevo Testamento? En ese capítulo 1 usted encuentra la genealogía de Jesús. Mire curiosamente lo que dice el verso 11. Josías, ¿quién es Josías? El rey que acabamos de ver. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. ¿Recuerdan quién era Jeconías? Joaquín. Y Joaquín está aquí en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe cómo termina esta genealogía? Diciendo, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Quién está aquí? Joaquín. Ese rey malvado, el que le había dado la espalda a Dios. ¿Por qué está aquí? Por la gracia de Dios. Y nos está presentando a Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Según el pronóstico, podría ponerse peor en los próximos meses. No es algo que debería de alarmarnos. Dios ha dictaminado un juicio para la humanidad. Y va a venir un tiempo de gran tribulación a la tierra. No olvide eso. Por más que oremos, que no acontezca, va a acontecer. Nuestra conducta, nuestra oración, podrían retardarlo, por supuesto. ¿Para qué? Para que sigamos disfrutando de la vida, no, para que Dios siga extendiendo su misericordia y más puedan proceder al arrepentimiento. Hoy, a través de esta serie, que sí termina en desgracia, pero con un rayo de esperanza, con una nota de esperanza. Quiero decirte que no bajemos la guardia, no menguemos en nuestra fe. Es tiempo de seguir firmes, constantes, sin flaquear, sin desmayar. Porque aun cuando todo parezca oscuro en tu vida, la luz de esperanza llenará tu casa, llenará tu vida, llenará tu familia. La luz de esperanza, si tan solo le abrimos la puerta de nuestros corazones para decirle, ven a morar. Y que como un Josías atendamos las palabras de su ley. Y no como un Joacim, ignorar y quemar el rollo. Gracias por habernos acompañado en esta serie. Realmente fue desafiante.
Y yo en lo personal, lo único que te puedo decir, y se lo comenté a mi esposa hace semanas, quizás hace un par de meses, creo que mi vida ha crecido espiritualmente hablando a través de esta serie. Y hoy, al conocer este libro de la ley, al conocer el resultado por dejar a Dios, por abandonarlo, de verdad quiero aferrarme más a sus pies, a caminar con Él, a amarlo, a servirlo, como lo hizo Josías, de todo su corazón, de toda su alma, con toda su mente. Mis amigos, nos espera un 2021. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Te invito a que sigas siendo parte de esta hermosa familia. Sí, me encantaría que siguieras formando parte de esta hermosa familia de Comunidad Cristiana Rojo Gómez, pero principalmente sigue formando parte del cuerpo de Cristo. De cualquier lugar en donde te encuentres, en cualquier estado donde estés, en cualquier país, sigue formando parte del cuerpo de Cristo. ¿Me dejas orar por ti? Padre, bueno, gracias por tu palabra. Gracias por esta serie que nos ha desafiado, que realmente nos ha sacudido. Es triste terminar sabiendo que tu pueblo estaba cautivo y estuvo cautivo por 70 años. Pero es hermoso saber que tú eres fiel a tus promesas. Así como cumples tus juicios, eres fiel a tus promesas. Y tú decías que no los dejarías ahí, sino que los ibas a regresar y les ibas a restaurar todo lo que les habías dado. Veremos el próximo año a través de la serie En Reconstrucción de Nehemías cómo fue este comienzo nuevamente. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, solamente un dato importantísimo. Cuando Josías erradica toda la idolatría, ¿saben qué sucede hasta hoy en la actualidad? Nunca más el pueblo de Israel practicó la idolatría hasta el día de hoy. Solamente para que se quede con el gran trabajo que Josías hizo. El próximo año, que significa la próxima semana, vamos a estar iniciando una nueva serie en reconstrucción desprendida del libro de Nehemías. Así que no se lo pierda, por favor. Si usted está pensando, pues normalmente empezamos enero y no empieza uno con todo, vamos a empezar con todo este 2021. Así que no haga concha y no diga, no van a predicar otra cosa o cualquier cosa. No. Empezamos con una serie buenísima y que tiene mucho que ver con el cierre de esta serie que tuvimos hace unos minutos. Entonces, por favor, haga el espacio y agéndelo ahí para acompañarnos el próximo domingo con esta nueva serie. Mis amigos, mis hermanos, sin más, solamente me resta decir que tengan un excelente fin de año y un excelente y muy bendecido inicio de año. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando para proteger y cuidar nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros valores espirituales, bíblicos. Hagamos todo lo posible para no soltarnos de la mano de nuestro Dios, porque créanme, Él nunca nos va a soltar. Así que aferrémonos con mayor fuerza y pasión de la mano de nuestro Dios para este año que estamos por iniciar. Lo invito a que siga formando parte de esta hermosa familia, Comunidad Cristiana Rojo Gómez. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo año. Sé que suena muy lejano, pero ya la siguiente semana, así que nos vemos el próximo año. Un fuerte abrazo, feliz año nuevo para todos ustedes y bueno, bendiciones.